realidad la Odisea es un libro que se escribió hace mucho tiempo y a muchos los hicieron leerlo en la escuela, la Odisea. Yo no me acuerdo de haberlo leído y la verdad no les voy a hablar del libro porque la verdad no me acuerdo de haberlo leído. Probablemente no lo leí. Pero en la Odisea hay el personaje principal de la Odisea se llama Odiseo. Y de hecho tengo una imagen ahí, Alex, ¿me ayudas a ponerles la primerita? Es que estamos aquí malabareando cosas. En esta imagen en la historia de la Odisea se trata de este hombre y de básicamente él después de la guerra de Troya intentar regresar a su casa. Entonces muchas veces escuchamos así de que cuando alguien se está tardando mucho en llegar a su casa, de ay, es que fue una odisea para llegar a mi casa. Y nunca entendemos por qué. Yo lo decía honestamente sin saber. Y yo, se escucha padre, se escucha conocedor del mundo. Pero en la película te muestran todo lo que él tuvo que pasar para llegar a casa. Y más allá de hablarles de su camino de regreso a casa, les voy a hablar de él como un individuo. Y en la Odisea te hablan mucho de algo y en todo el tiempo que estás escuchando en la película te dicen algo te hablan de algo que se llama la ley de Zeus. Entonces, la ley de Zeus era una ley importantísima, genuina, o sea, no se le inventó el que escribió la Odisea, no se le inventó, era una ley que de verdad era parte de su… No era una ley como escrita, como una ley como en la Constitución, era una regla social. Y las reglas sociales, para los que no saben, muchas veces son más importantes que las reglas de la ley. Ejemplo, yo con mis alumnos a veces aplico las reglas sociales. Entonces, hay veces que no los castigo a ellos así de, te voy a poner un reporte, pero les digo, ahora nadie va a tener 5 minutos de break. ¿Qué piensan que les duele más? Obviamente les duele más eso, les duele más que todos sus compañeros estén enojados con ellos porque le perdieron un privilegio. Entonces yo a veces aplico esas porque esas duelen más. La ley de Zeus era una ley muy antigua y la idea era la ley así, dice, el objetivo era un vínculo sagrado entre los anfitriones y los extraños. Y es la palabra de la que se traduce la ley de Zeus, porque es xenia, es amistad con el huésped. A ver si les recuerda algo más. Cuando un invitado llegaba, la ley de Zeus exigía algo, que el anfitrión lo recibiera con comida, bebida y alojamiento. O sea, le tenía que ofrecer todo eso y se lo tenía que ofrecer sin preguntarle su nombre antes. O sea, no era como de que llegaban y te decían, ay, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? No. De entrada, sin saber quién eras, te tenían que dar todas esas cosas. Esa era la ley de Zeus. Pero no solo la ley era para los que ofrecían esto, sino los huéspedes también tenían unas responsabilidades. Los huéspedes debían de ser respetuosos, escuchar atentamente al anfitrión y no podían abusar de la hospitalidad del anfitrión ni aprovecharse de su generosidad. Al marcharse se esperaba que correspondieran a la hospitalidad en el futuro. O sea, la persona que era el anfitrión, que era el huésped, parte de la ley era que no podían ser malos huéspedes, que es lo mínimo, ¿no?, que podrías esperar. Lo mínimo que podrías esperar cuando alguien se hospeda en tu casa es que no sea un mal huésped. O sea, que siga ciertas reglas de atención a la casa, ¿no? Una vez nosotras tuvimos unos huéspedes que nosotras, o sea, somos como que sabemos que hay ciertas cosas de comer, pero no nos las acabábamos por alguna razón. No porque no quisiéramos acabárnoslas, sino porque genuinamente no podíamos. O sea, una vez compramos una caja, me acuerdo, de Choco Crispies y nos duró meses. O sea, de verdad, cuando les digo meses, de verdad ni siquiera me acuerdo cuántos meses nos duró. Porque nos los comíamos de poquito en poquito. Además éramos, en mi casa éramos 3 niñas, entonces no era como de que, voy a comer Choco Crispies, voy a comerme 17 platos. O sea, no era como de, pues ya me comí un plato y ya.
Y entonces teníamos unos huéspedes en una temporada, que llegaron a mi casa y de repente así, en una semana ya no había cereal. Y yo, órale, ni siquiera pude probarlo, o sea, porque era nuevo. Entonces, hay responsabilidades que tienes cuando eres un huésped. entonces la ley de Zeus decía, ok, yo te voy a ofrecer todas estas cosas y de regreso tú solo vas a ser un buen huésped. ¿Qué significa? No me vas a robar. Excelente, ni hay que decirlo, ¿verdad? Imagínate que alguien se quede en tu casa y que se empiece así. Entonces todas esas cosas pasaban con la ley de Zeus y pasaban por una razón muy específica. Y era porque ellos creían, ¿dónde lo tengo? Ellos creían que los dioses se podían disfrazar de mendigos y probar a la humanidad así. Y probar si eras bueno al entrar a tu casa como una persona que no tiene nada y dependiendo de cómo tú lo tratabas, probaba qué tenías en tu corazón. Y esa ley, de verdad, cuando la decían y la decían, yo decía, yo quiero saber qué es. O sea, quiero saber qué es más de lo que te viene, lo que te dicen. Entonces ellos tenían esta creencia que todas las personas que eran mendigas, que eran pobres, que parecía que no tenían nada, podían ser dioses escondidos. Entonces por eso ellos decían, te tengo que tratar bien porque si no me vas a maldecir. Porque según ellos, Zeus protegía esa ley. Entonces si no la acatabas como huésped o como persona que hospedaba, te iba a maldecir. Y tenemos la historia de este hombre Odiseo, que toda su vida, Odiseo lo conocían por dos cosas. Número uno, porque era una persona extremadamente astuta. Él entendía, él no ganaba las guerras porque era buen luchador. Él no ganaba la guerra porque estaba así súper mamey, enorme, así de... Él no ganaba por eso la guerra, él ganaba porque era muy inteligente. Y de hecho, si te pones a investigar, los griegos apreciaban más la inteligencia de una persona que la fuerza bruta. Entonces, cuando nosotros pensamos en los griegos de, ay, sí, no sé qué, creían que Aquiles era súper así también, no, era inteligente. Por eso tenemos a todos los filósofos y todos los sabios griegos, que eso era lo más importante para ellos. Entonces, Odiseo era extremadamente astuto. La mayoría de las batallas que ganó Odiseo no era porque era bueno luchando, era porque era inteligente al pelear. Todo el tiempo. Y la segunda es porque si algo creía Odiseo, era en la ley de Zeus. Él estaba tan metido en quién era él como persona, como hombre, como rey, que aun cuando se fue a la guerra y su hijo no lo conoció, él se fue a la guerra 20 años, no regresó en más de 20 años. Y aun cuando estaba en la guerra y no lo conocía, su hijo estaba en Ítica apelando a la ley de Zeus todo el tiempo. O sea, estaba tan dentro de él que su hijo, que nunca en realidad lo conoció, hacía lo que su papá creía. Entonces era un excelente rey porque trataba a todos con amabilidad. Entonces Odiseo empieza en toda esta parte de la historia a ser esta persona que se guía por su inteligencia y se guía por una ley que él tenía en su corazón. Y entonces la película empieza viendo, se las voy a spoilear. No, sí, véanla, es que en serio está bien buena. Es cierto, porque el pastor siempre que pregunta del cine, nadie nunca va al cine. Es verdad, se las voy a spoilear. Al principio de la película ves una batalla y él confundidísimo. Y entonces, ¿qué es lo que? Sí, véanla, de verdad, sí, véanla. Y entonces ves a Odiseo entrar a este viaje que empezó, la Odisea empezó
por una cosa muy, muy impresionante que no te das cuenta hasta después cuando estás en tu casa pensándolo. Y es que la guerra de la Odisea empezó porque Odiseo decidió no seguir la ley más importante que lo había guiado toda su vida y que lo había guiado todas sus decisiones y había guiado cómo él se veía como rey y cómo él trataba a otros. Entonces Odiseo quebrantó la propia ley que lo llevó a ser el mejor rey, el mejor estratega, y por eso empezó la Odisea. Porque todo lo que siguió después eran las consecuencias de él, de su falta de ser una persona que seguía la regla que él creía más que cualquier otra. Se fue. Él dijo, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. No, no es cierto. Lo hizo una vez y ya después de eso, eso fue la clave para toda la Odisea. Porque lo que hizo Odiseo fue ser un mal huésped. Él entregó un regalo y con el regalo destruyó toda una civilización. Y él creía en la ley de Zeus y él sabía que eso era importante para él. Y él sabía que eso era lo único que lo guiaba, que lo llevaba, que lo hacía ser un hombre bueno. Y en el momento, y muchas veces en nuestra vida así es, pero Odiseo no llegó a la playa en donde estaba Troya y dijo, ya sé qué vamos a hacer, ya se me ocurrió. Pasaron 10 años que él que estuvieron todos parados ahí, en la isla, esperando la oportunidad para atacar Troya, atacando en pocas maneras, y no podían, y no podían, y no podían, y no podían. Y después de 10 años de esperar, Odiseo decidió quebrantar su propia ley. Y ahora ahí te va la cosa, que si hay algo que es el enemigo, es paciente. En nuestras vidas, nosotros somos súper impacientes. Anhelamos un Dios que nos responda ya, que haga lo que queremos ya. Pero el enemigo es paciente. Dice, yo me voy a quedar aquí y yo voy a esperar. ¿Han conocido personas que están así de que les dicen cuchillito de palo? Como gotera. Y el enemigo tiene toda la paciencia de esperar en qué momento nosotros vamos a tomar la decisión, la peor decisión de nuestra vida. Porque él tiene tiempo para esperar a que nosotros perdamos la fe, perdamos la paciencia, perdamos el control de lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Y entonces hay veces que el enemigo pone cosas en nuestra vida y solo espera a que nosotros quebrantemos todo lo demás. Hay veces que, ay, es que el enemigo me hizo eso y esto, y no, hay veces que solo se hizo algo y se sentó pacientemente a que tú lo destruyeras todo, a que tú lo quemaras todo. Hay muchas cosas en nuestra vida que el enemigo está poniendo presión, que está haciendo cosas, que está moviendo, pero la pregunta es si nosotros vamos a ser personas que nos vamos a morir sabiendo que nosotros tenemos un destino, sabiendo que nosotros tenemos un propósito, sabiendo que nosotros somos alguien que Dios quiere usar. Y hacer eso cuesta un montón de trabajo, cuesta dejar un montón de cosas, cuesta ser súper paciente. Y en muchas ocasiones y a muchas personas les ha costado la vida. Pero la pregunta no es si tú estás dispuesto a morir por lo que tú piensas y tú sabes y tú crees que lo que Dios está haciendo en tu vida, sino la pregunta es, ¿tú piensas incomodarte? No, porque el morir es el nivel extremo máximo glorioso. Pero hay veces que ni siquiera nos queremos incomodar. O sea, Dios nos está pidiendo que hagamos algo, pero como se sale fuera de lo que nosotros queremos, que es cómodo, que 1000 cosas,
Entonces no lo hacemos porque me es incómodo. Señor, ¿cómo me vas a pedir que yo haga eso si estamos aquí disfrutando de tu presencia? ¿Cómo me vas a pedir que yo haga todas estas cosas, que yo muera, que yo mate a mi comodidad? Porque esas cosas, esas pequeñas cositas que nosotros tenemos que hacer, que prueban quiénes somos, son lo que nos hace saber que sí en realidad somos. Hay cosas que nos tenemos que esforzar. Hubo una vez una clase que yo tuve con mis alumnos y les puse que tenían que ellos definir valores. Todos sabemos qué son los valores, ¿verdad? Entonces ellos tenían, porque hay dos tipos de valores: los valores que tus papás, los valores de casa que ellos te inculcan, y hay valores que nosotros apropiamos, ¿va? Entonces los valores que nosotros nos apropiamos y que decidimos tener como parte de nuestra personalidad o quiénes somos, son súper importantes, porque hay valores culturales, hay valores como familiares, hay valores de los que yo tengo, y entonces los que yo tengo son los que yo paso cuando yo tengo hijos. Y entonces se va haciendo como una bolita de nieve, porque mis papás pasaron esos a mí y yo se lo paso a mis hijos, pero yo con los míos llevo lo de mis papás, todas estas cosas. Entonces, todas estas cosas que nosotros creemos son las cosas que van a definir las decisiones que vamos a tomar. Por eso es importante para mí, con mis alumnos, que ellos definan cuáles son sus valores. Porque entonces todas las cosas que nosotros hacemos están rodeadas de lo que nosotros creemos. Todo. Entonces, a mis alumnos los pongo a hacer su lista de valores. No qué eres, qué te gustaría hacer. Porque todos, ay no, pues yo soy muy honesto, ¿sí? ¿Qué no te pasaron el examen ayer? Yo he tenido un valor desde que soy muy niña. Yo tengo este sentido de justicia muy apegado a mi cerebro, que he tenido que intentar adaptarlo ante la situación que está. Porque para mí es como durante muchos años de mi vida era blanco o negro, decide, ¿no? Entonces yo esperaba que todo el mundo se moviera por el blanco y el negro, y es bien complicado. Pero hay algo que yo siempre he sido, y es que yo me acuerdo de mis pocas memorias que yo tengo de mi infancia, porque la verdad soy muy mala recordando, no estoy traumada, solo soy muy mala recordando. Yo me acuerdo de mí misma correteando niños con mi zapato en mano porque habían molestado a alguien. Entonces, como a mí me molestaba que los molestaran, yo los perseguía y les pegaba. No está bien, pero, o sea, de niña yo decía, justicia divina. Y cuando no los alcanzaba, me acuerdo que me quitaba el zapato y les aventaba un zapato así, ¡pa! No, era tenis de escuela, de esos de los grandotes, de los noventeros. Sí, por supuesto. Si nadie los iba a regañar, al menos un zapatazo se iban a llevar. Y yo me acuerdo que yo me acuerdo de mí misma, yo persiguiéndolos con mi zapato en la mano. Yo decía, me las vas a pagar. Y durante toda mi vida de niña, de grande, todos estos momentos a mí me molestan, hasta el día de hoy. Si hay alguien que están molestando enfrente de mí, eso no va a suceder. O sea, eso no va a pasar. Nadie va a ser molestado enfrente de mí. No les aviento el zapato, ya no. Ahora les digo cosas. Pero todas estas cosas son cosas que definen quiénes somos. Y me gustaría que fuéramos a Juan. Ahí voy, lo tengo aquí todo. Juan 18. Juan 18, 36. No, perdón. Romanos, perdón. Es que tengo muchas cosas que decir y no voy a tener tiempo. Romanos 12:2. Y en Romanos 12:2 me encanta
porque dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los, ¿qué? A ver, espero que todos traigan su Biblia, chicos, la de verdad. 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es 3 cosas: buena, agradable y perfecta. Entonces, Dios está diciendo algo acá, y Dios está diciendo: cuando tú te metes, cuando tú estás en una situación, por lo general somos imitadores de la situación, ¿no? ¿No les ha pasado? Que somos bien buenos, porque en nuestra mente hay algo psicológico que se mueve, y se mueve el poder estar en comunidad para sobrevivir. O sea, yo necesito ser aceptado aquí en donde yo estoy para poder sobrevivir. Porque si yo no estoy siendo aceptado, si yo entonces no voy a poder sobrevivir en cualquier entorno. Entonces, Dios está, aquí Pablo está diciendo algo muy importante. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres. Una conducta es algo que haces así, ¿verdad? Si yo te aviento una pelota y tú metes las manos, esa es una conducta, es rápida. No necesitas pensarlo, no necesitas que, bueno, déjame tomar un momento para ver qué es lo que voy a hacer. No, es algo que pasa, eso es una conducta. Y una costumbre es algo que te enseñaron, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, una costumbre era que tú llegabas y te quitabas los zapatos para sentirte cómodo. Y entonces cuando Alex empezó a venir a mi casa, Charis y yo así de: ¿por qué no te quitas los zapatos? Y él así de: no. Y yo, bueno, o sea, todo el día traía zapatos. Y yo, qué incómodo. Pero una costumbre es algo que te dijeron, te enseñaron, lo repites. Entonces está diciendo: cuando tú reacciones, no reacciones como el mundo te enseñó. Y cuando tú pienses en cosas que vas a hacer, no pienses en cosas que vas a hacer como el mundo te enseñó. Más bien, transfórmense, y que Dios cambie tu manera de pensar, para que entonces, cuando Dios cambia nuestra manera de pensar, entonces yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios, la cual va a servir para 3 propósitos: ser buena, para ser agradable y para ser perfecta. Para otros no, para mí. Perfecto para mí. ¿Para quién soy yo? No para que tú le digas a alguien: es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mí, entonces con esa medida yo te voy a pegar cuando no estés haciendo lo que yo pienso que es bueno, agradable, perfecto. Sino Dios da leyes, y Dios después te conoce tu corazón y dice: ok, lo perfecto para ti es esto. Lo agradable para mí es esto. Y lo bueno para mí es esto. Entonces Dios está aquí a través de Pablo, que lo está diciendo porque él tiene una experiencia de entender la voluntad de Dios. Y ahora lo llevamos al 2026 y decimos: ¿cuántas conductas de lo que el cristiano hace son buenas, agradables y perfectas? O cuáles, en cuanto a la voluntad de Dios, y cuántas son costumbres y conductas aprendidas por el mundo. Porque en la película de la Odisea, me voy a regresar para siempre. En la película, él tenía un entendimiento divino. Esa ley que tenían de la ley de Zeus, cuando después, si tú lo ves en los evangelios, cuando dicen cuál es el mandamiento más importante. A ver, ¿quién se sabe esta? Cuando Jesús respondió: amarás a Dios y a tu prójimo, ¿como a quién?
como a ti mismo. Entonces, cuando él estaba diciendo esto, Jesús vivía por una regla esencial. Y él decía, yo voy a ver al pobre, al enfermo, al que no tiene, y yo lo voy a tratar como si fuera un Dios. ¿Cuándo viste que Jesús maltrató a alguien que estaba en necesidad? Jamás. Porque esa era la ley de Jesús. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esto es bien importante, cuando los romanos escucharon las leyes, lo que Jesús enseñaba, para los romanos lo que Jesús había dicho no estaba lejos de lo que ellos ya sabían. ¿Sí? Porque ellos tenían la ley, ellos conocían la ley de Zeus. Ellos habían escuchado de la ley de Zeus, y muchos de la cultura romana que adoptaron la cultura griega, no, sí saben esto, ¿cierto, verdad? Es que también enseñé mitología, entonces sé muchas cosas random, gente. Cuando el imperio romano va y conquista el territorio griego, le quitan a los griegos sus dioses y le quitan su manera de establecer como su sistema político, y ellos lo reinventan. Entonces, cuando haces eso y quitas esa parte de cultura, por eso la cultura romana y la cultura griega son muy similares, porque les encantaba pensar que ellos eran súper inteligentes y que apreciaban la inteligencia por cualquier cosa. Entonces, la ley de Zeus, que es un dios griego, porque el dios romano, que es Zeus, se llama Júpiter, le cambian nada más el nombre, pero es lo mismo. Y entonces, cuando ellos escuchan de la ley de Zeus, ok, tiene sentido, pero no la aplicaban los romanos, ¿verdad? Pero no importa, eso es un pin para otra ocasión. Pero habían escuchado de ella. Y entonces cuando Jesús se presenta y les dice la ley, que es la ley de Dios, la verdad, y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y les empieza a hablar del huérfano, del mendigo y de la viuda. Entonces los romanos dicen, esto ya lo habíamos escuchado antes. Se parece. Entonces Jesús era fascinante para los romanos. Pero Jesús era fascinante para los romanos porque no solamente era un Dios que entendía muchas cosas, sino era un Dios que estaba dispuesto a morir por lo que él creía. Y entonces los voy a trasladar hacia otro lugar que parecería que no tiene sentido, pero ahí voy. Y vamos a ir en el momento de la crucifixión de Jesús. Bueno, no cuando lo crucifican, pero en el momento del juicio de Jesús. Y vamos a ir a Lucas 23:8. Entonces en este momento Jesús ya había estado por los fariseos, y los fariseos no podían condenar a muerte a Jesús. ¿Por qué los fariseos no podían matar a Jesús? A ver, pregunta teológica. ¿Por qué piensan que los fariseos no podían matar a Jesús? Lo que encontraron de Jesús era blasfemia, y no se podía solamente por eso matar, pero además por la profecía de cómo Jesús tenía que ser matado, ¿cierto? Porque dice que iba a morir en un tronco. Entonces, ¿cómo era esa muerte? Una crucifixión. Los judíos no podían crucificar judíos. Los judíos no podían crucificar. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que provocar a los romanos. Entonces, llevan los fariseos a Jesús con los romanos, y Poncio Pilato dice, yo no entiendo de qué lo están acusando. Así de que habla con Jesús. Jesús tenía aún en ese momento tenía una carisma, una manera de responder tan sabia, que Poncio Pilato dice, no sé de qué lo están acusando. O sea, yo no entiendo de qué lo están acusando. Entonces Poncio Pilato hace algo y lo manda con otro, ¿cómo se le llaman? Gobernador, gracias.
con otro gobernador que se llama Herodes y se va y nos vamos, ahí es donde entramos nosotros en este momento de la historia. Y dice que cuando lo manda con Herodes, dice, Herodes cuando lo vio se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él. Y hacía tiempo que quería ver a Jesús hacer milagros. O sea, las personas que tenían que matar a Jesús estaban fascinadas con Jesús. Cuando Herodes escuchó, te voy a mandar a Jesús, y cuando Jesús iba en camino para allá, Herodes estaba así de, mi oportunidad, me lo van a mandar. Y no específicamente porque él creía en Jesús y él creía que era el Mesías, sino porque hay algo que les gustaba, el show, ¿no? Entonces Herodes dijo, un acto de magia en mi casa. Tráiganme un ciego. Y entonces Herodes empieza a hablar con Jesús. Y dice que le hacía una pregunta tras otra, pero hay algo muy importante de Jesús. Y dice que Jesús se negó en contestar. Y mientras Jesús, imagínate que te hacen, ¿alguna vez has platicado con una persona que le tienes que hacer un chorro de preguntas y no te dice nada? O sea, la paciencia de, no, es que yo quiero saber. Y le hacía otra pregunta, y le hacía otra pregunta, y le hacía otra pregunta. Y Jesús no respondía nada. Y no decía nada. Y dice que mientras esto pasaba, los principales sacerdotes y los maestros de la ley se quedaron ahí gritando acusaciones. O sea, Herodes tenía un montón de gente afuera de su casa gritando, porque ni siquiera estaban en donde ellos estaban, porque ellos no podían entrar a un lugar de un no creyente, un no judío, porque iba a ser la Pascua, entonces tenían que estar limpios. Entonces no iban a entrar en donde estaba Pilato, no iban a entrar en donde estaba Herodes, pero sí podían gritar. Entonces tenías Herodes haciéndole preguntas a Jesús con un montón de gente afuera de su casa gritando acusaciones y diciendo por qué Jesús era culpable. Y entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? Y es que dice que empezaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Porque ya no les quedaba nada, Jesús no estaba respondiendo nada, ellos no sabían ya qué hacer. Dijeron, bueno, lo podemos provocar un poco más, lo podemos ridiculizar, lo podemos humillar y entonces tal vez nos conteste. Pero dice que Jesús se quedó callado. Y dice en el 12, Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día, ¿qué creen? Que se hicieron amigos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Muy lindo. Todos agarrados de la mano, siendo compas. Siempre se habían llevado mal, nunca se habían llevado bien, uno estaba en contra de otro y bla, 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 todas estas cosas. Pero el día que Jesús aparece en cuestión, de repente mágicamente la gente es amiga. Qué bonito. Jesús uniendo, ¿verdad? Entonces, Jesús hace todo esto por algo muy importante. Y Jesús lo vamos a ver en Isaías 53:7. Y dice que fue oprimido y lo trataron con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Porque Jesús en el silencio estaba cumpliendo la profecía que habían dicho antes. Porque Jesús es el único que estaba dispuesto, a pesar de momentos antes, estar llorando de angustia y de ansiedad. Y Jesús hace una oración y dice que si se puede pasar esta copa de mí, se pase. Pero cuando se da cuenta de que Dios le está pidiendo un sacrificio, entonces Jesús decide que hasta el último momento Él iba a hacer lo que tenía que ser.
hasta el último momento, él iba a cumplir lo que él tenía que cumplir. Y no importaba cuántos años Jesús estuvo en una isla sin entender por qué, como Odiseo, y fue probado su fe, y fue probada sus convicciones, y fue probado todo lo que él era. Él dijo: yo estoy dispuesto a morir en este momento por la convicción de yo saber que si yo no muero, que si yo no hago el sacrificio máximo, que si yo no cumplo las cosas de las profecías. Jesús era un hombre increíblemente inteligente para contestar. Cuando nosotros leemos la Biblia, no de una manera religiosa, sino la leemos entendiendo cómo Jesús contestaba, que era con una audacia, era con una inteligencia. Te decía teología y ni siquiera te dabas cuenta. Te hablaba de las escrituras y no te dabas cuenta. Te hablaba de la ley de los romanos, de los griegos, y no te dabas cuenta. Jesús podía contestar las preguntas que Poncio Pilato y Herodes le hacían, y lo podía hacer de una perspicacia y zafarse, porque claro que podía, pero él decidió permanecer en silencio porque se prometió que eso era lo que él iba a hacer. Y entonces tenemos todos estos héroes de esa época, todos estos héroes que eran héroes porque eran fuertes, porque eran inteligentes, y tenemos a un Jesús que era todo, pero aún así decidió no ser lo que él era para poder ser condenado, para poder cumplir la promesa y para que tú y yo hoy podamos conocerlo. Porque en una época en donde se admiran los héroes que decidieron quemarlo todo, Dios decidió preservarlo todo. Dios decidió quitarse todo, zafarse de todo y entregarlo todo, para que tú y yo podamos entenderlo todo y tenerlo todo. Entonces, Jesús, en una comparativa por héroes que estaban dispuestos a muchas cosas, y aún héroes que empiezan sus aventuras y todo lo que tienen que hacer porque cometieron un error, podemos ver a un Jesús que nunca cometió errores, que nunca hizo nada. Cuando Poncio Pilato habla con Jesús, le dice: yo no encuentro culpa en él. O sea, en una época, si algo le encantaba a los romanos, era matar gente. Dice: oye, impactante. Yo me puse a ver una serie y estaba así, de que o sea, impactante. O sea, tenía Poncio Pilato todo a su favor. Porque la razón por la que muchas veces los romanos no mataban personas en Israel no era porque no quisieran, sino porque sabían que se iban a echar al pueblo encima si lo hacían. Y una rebelión a nadie al imperio romano no le parecía cool. Pero Poncio Pilato en ese momento tenía todo el escenario perfecto. Tenía a un montón de judíos que le decían: mátalo, mátalo, mátalo. Él podía condenar a Jesús así, no había problema. Pero Poncio Pilato, cuando habló con Jesús y después de hablar con Jesús, dijo: yo no entiendo nada. Estaba súper confundido. Porque el punto de todo esto era que nosotros entendiéramos que genuinamente no había nada. Porque lo llevaron, hicieron un juicio injusto, donde todas las personas estaban hablando en contra de Jesús, porque según tenían evidencia y traían a personas y decían y daban testimonios de que Jesús y y lo llevan. Y entonces Poncio Pilato dice: ok,
¿Alguna vez les han salido en TikTok? No sé si en TikTok me salen o dónde me salen, pero como clips de juicios y que sale una jueza dictando así de si es verdadero o es falso? Me encantan esos, porque luego hay unos así de que llegó un hombre una vez y que dijo así de, es que yo quiero que mi esposa me pague manutención por mis hijos. Y la señora, y la jueza, ok. ¿Cómo es la situación? Es que ellos viven con ella, pero yo quiero que me pague porque yo ya no tengo trabajo. Entonces, cuando yo los tenga los fines de semana, ¿cómo los voy a entretener? Y te quedas así de, ¿qué? Y él así de, claro que sí, voy a salir de aquí pagando. Entonces, hace cuenta de que era una situación así de ridícula en la casa de un gobernador romano, donde todo decía, no tiene sentido, pero la gente estaba súper enojada y quería justicia donde no necesitaba haber justicia, porque ya había justicia, porque no estaba pasando nada, pues. Entonces, todas estas cosas culturales, todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida, que solamente apuntan para quién es Dios, son solo evidencia en nuestra vida que si hay un ejército y que si hay un montón de cosas y que si hay cosas que tenemos que hacer y convicciones que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida, y si hay cosas que Dios te ha dicho que tienes que hacer, y hay cosas que Dios te ha mandado y te ha puesto encaminado, hay convicciones que Dios ha puesto en tu vida, entonces que nosotros seamos lo suficientemente fuertes para seguir la convicción, para seguir lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque la pregunta que yo te puedo hacer el día de hoy es, ¿cuál es el problema en la tierra que Dios te puso para hacer la solución? ¿Cuáles son las cosas, los problemas que hay ahorita que nosotros sentimos que nosotros podríamos ser una solución para eso? Porque tengo las habilidades, porque Dios me ha dado, porque Dios, sí, es ser una persona que atiende a las personas que están en la calle y que les dan de comer y que les hablan de Jesús, increíble, porque tienes la habilidad. Si eres una persona que está llamada a hablarle a las mujeres, increíble, porque tienes la habilidad. A las personas que están en la cárcel, increíble, porque tienes la habilidad. Pero estamos dispuestos a morir a nuestra comodidad para hacer esa solución, o estamos dispuestos solamente cuando nos gusta porque es cómodo para nosotros y hay muchísima gloria en medio. ¿Estamos dispuestos a hacerlo cuando nadie se entera? Cuando todos están en silencio y tú eres una solución para eso. ¿Estamos dispuestos a ser esa persona? Porque hoy, esta semana en mi curso de verano, hay unas adolescentes que no me caen bien. Empecemos de ahí. Me caen mal. Se la pasan gritando todo el tiempo. Yo no estoy acostumbrada a niñas de sexto, entonces como de, ya cállenlas. Pero el viernes hizo algo que la que peor me cae, hizo algo que dije, bueno. Un niño empezó a decir así como de, porque todas les gustan leer mucho, libros súper inapropiados, pero leen pues. Y entonces una de ellas está leyendo el diario de Ana Frank, ni siquiera es su amiga, no se junta con ella. Y en eso uno de los niños, que tampoco me cae bien, nadie me cae bien, no, esos específicamente, nada más esos que les digo, que también gritan mucho, le dicen a la niña, leer Ana Frank es para abuelas, solamente no sé qué, y empiezan a criticar su libro. Y esta niña les dice así como de, ¿qué te pasa? Cada quien cuando lea, no sé qué. Y una maestra que estaba como que se lleva bien con los niños, que le dijeron eso a la otra, la regañó a ella. Y yo estaba sentada en el camión así como de, ¿qué? Y la regañan a ella y les dice, es que eso es muy grosero de decir y no sé qué, y defiende a los niños. Y yo dije, no. Y me volteó con la maestra y le dije, no, eso es súper injusto. Y se queda la maestra así de, ¿pero por qué? Y yo, ¿se te hace justo? Le dije, si quiero ahorita lo platicamos. Y me volteó con los niños y yo, vuelven a decir eso. Y todos les levanté el zapato, la chancla. Estaba a punto de desabrocharme mis Converse. Y cuando me bajé del camión y estábamos la niña y yo, le dije,
¿qué pasó? Porque yo escuché a medias, ¿no? Yo, ¿qué pasó? Me explica la situación la niña y le digo, no, pero yo creo que lo que tú hiciste estuvo muy bien. Y le dice una niña, sí, pero la terminaron regañando a ella. Y le dije, ¿y? Hay veces que cuando nosotros peleamos lo que creemos, a alguien no le va a parecer y nos va a regañar. Pero el punto es, si tú estás dispuesta a que a pesar de que te regañen, decir algo. Y le dije, y eso debería de hacerte sentir orgullosa. Porque puede ser que esa maestra te regañó, pero yo te estoy diciendo que lo hiciste bien. Nunca les faltó al respeto, nunca fue grosera, no les dijo groserías, solo les dijo que no se metieran en lo que no les importa, en pocas palabras. Y después yo hablé con la maestra y le dije, no. Y el lunes voy a regañar yo a los niños. Porque si a alguien le tienen miedo en ese curso de verano, es a mí. Porque saben que soy maestra de prepa. Entonces como que dicen, hoy es la máxima autoridad. Y yo, no me importa. Yo hago lo que quieran. Veamos las nubes. Pero con esto voy a terminar. Y es, muchas veces cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, muchas voces no les va a gustar. Jesús tenía una horda de fariseos siguiéndolo en todas partes, diciéndole que lo que estaba haciendo estaba mal, que todas las convicciones, que lo que él hacía estaba en contra de la ley. Pero Jesús estuvo dispuesto a poder rendir y morir para que nosotros entendiéramos que muchas veces lo que nosotros y Dios nos está pidiendo hacer y lo que nosotros somos y lo que Dios quiere para nosotros no va a ser popular, pues. Y cuando nosotros entendemos eso y decimos todas estas cosas y podemos entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y vemos aún cristianos que hacen cosas que no están haciendo cosas que ni son buenas, ni agradables, ni perfectas en la voluntad de Dios, porque nos da una pista leer la Biblia y decir, oye, ¿Jesús trataría así a la gente? No, entonces no es bueno, agradable y perfecto. No es tan difícil, pues. Si Jesús no lo hizo, nosotros no lo hacemos, punto. Si Jesús lo hizo, yo lo hago. Si Jesús trató bien a las personas y no las juzgó, ¿qué creen? Yo voy a tratar bien a las personas y no los voy a juzgar, porque no es difícil, pues. O sea, no es difícil averiguar la mente de cómo Jesús operaba, no es difícil. O sea, tienes que leer los evangelios. Entonces, hay veces que eso nos va a costar una reputación con las personas que están a nuestro alrededor. Que nos va a costar que mientan, que digan cosas que no deben de decir, que se hable mal de nosotros. Y si Odiseo hubiera sido paciente y hubiera quedadose todo el tiempo ahí y hubiera dicho, prefiero morirme en esta isla a perder todo lo que yo soy y todo lo que yo he creído y por todo lo que yo he regido toda una ciudad, prefiero morirme que quebrar eso, no hubiera existido la Odisea, hubiera sido una excelente lección de vida. Escuché una referencia de ese libro y decía así como, bueno, ¿cómo se llama? ¿Un review? Una reseña que decía, la Odisea es un hombre entendiendo o dándose cuenta una y otra vez que sus acciones tienen consecuencias. Y yo me estaba muriendo de risa. Porque él estaba así de que iba, hacía algo y había una consecuencia y él, ¿cómo? No, es que ¿cómo voy a tener una consecuencia de esto que yo hice evidentemente? Y creo que todos tenemos que, y no tiene que ser consecuencias malas, pues. O sea, nuestras convicciones y lo que Dios dice para nosotros y lo bueno y agradable y perfecto, tiene consecuencias también muy buenas. Pero el punto es si nosotros estamos dispuestos a llegar ahí, a hacer lo que nos toca, a creer lo que creímos todo este tiempo, a permanecer en ese lugar. Si nosotros vamos a ser como Jesús o nosotros vamos a ser como
cualquier otro, ¿no? En la vida. Y el día de hoy lo que quiero es retar a nuestros corazones. Y el día de hoy quiero que nosotros no solamente digamos, ay, qué bonito hablar de Jesús, pero que nosotros busquemos esa convicción que nos va a llevar hasta el final y que nos aferremos a esa convicción. Que nos aferremos a eso que Dios nos está diciendo que hagamos. Porque en medio de ese viaje y en medio de esa odisea que vamos a atravesar, en medio de todo eso vamos a saber que lo único que teníamos que hacer era regresar a donde estábamos. El final de la película de la Odisea es impresionante. Se los voy a decir. El final es... Ya, el spoiler. Hay un libro que se escribió desde hace miles de años y yo, spoiler. El final de la Odisea que me encantó fue que a un Odiseo, teniendo todo para volver a ser el rey, se dio cuenta de que él no podía ser el rey más, porque tenía que ser alguien que no importaba qué, siempre creyó en la ley que a él lo definió y que no fue Odiseo. Y cuando vean el final de la película y se den cuenta de quién terminó siendo el rey de Ítica, les va a hacer clic toda la película. O sea, cuando yo vi que, o sea, el final, me quedé así de, todo era para esto, para que él fuera el rey. No porque no porque fuera el más capacitado o fuera mejor que Odiseo, sino porque él, no importaba qué, siempre creyó en la ley. Siempre. Y lo humillaron y le pegaron y lo ningunearon y le dijeron y él nunca dejó de creer en la ley. Lo que a Odiseo le faltó, a él le sobraba. Véanla. Luego platicamos. Me dicen qué pensaron. ¿Qué les parece si oramos antes de terminar? Señor, te doy tantas gracias, porque no necesitamos mucho para encontrarte en todas partes, Señor. Porque aunque nuestra vida esté diseñada para distraernos, Señor, tú siempre irrumpes en los lugares más escondidos, en los momentos más extraños, Señor. Y te pido que el día de hoy, Señor, tú nos hagas ver quién eres tú. No solamente cuando hacemos las cosas bien, Señor, sino en medio de nuestras debilidades, Señor. En medio de lo que no hacemos bien, Señor. Gracias porque en medio de todo podemos ver quién eres tú, Señor. Podemos encontrarnos con tu bondad. Te pido que el día de hoy, Señor, la palabra que tú has dado, Señor, la convicción que tú has dado a nuestra vida y el ejemplo, Señor, de quién tú eres, nos acompañe durante todos los días, Señor. Que tu presencia y tu poder sea lo que nos sostenga, Señor, y que tu palabra sea como una semilla que se planta en nuestros corazones y que da fruto en donde sea que estemos, Señor. Que no nos dé problemas, Señor, que no nos dé miedo, Padre, la tempestad, Señor, sino que tengamos esperanza en el que tú vas a estar ahí. Que tú eres el Dios que todo lo ve, y tú eres el Dios que todo lo hace, y tú eres el Dios que todo lo sabe, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.